tardes, bienvenidos un día más a la actualidad de las entrevistas de Canarias al Día. Hoy en la compañía del actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife y desde hace unos meses coordinador regional de Ciudadanos en Canarias, Enrique Arriaga, a quien ya damos la bienvenida. Enrique, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Además ya se cumple prácticamente un año y medio desde ese gobierno insular que desbancó a Coalición Canaria, después de más de 30 años de gobierno de los nacionalistas. ¿Usted está satisfecho? ¿Están satisfechos en Ciudadanos con este gobierno? Sí, en principio sí, porque la verdad que parece corto, un año y medio, pero la verdad que ha sido un año muy duro, un año y medio muy duro por las vicisitudes con las que nos hemos encontrado. No ha sido un gobierno normal, una situación de gerencia o de gestionar la actividad pública en el Cabildo normal, por todo lo que nos ha pasado. La verdad que es que tenemos apuntado todas las vicisitudes y todos los hitos que han ido pasando, desde el tema de Ryanair, la quiebra de Thomas Cook, los incendios, los ceros energéticos, el episodio de la Calima y, como no, pues llegó ya la famosa COVID, y todo eso nos ha hecho pues que no hayamos tenido una legislatura normal, hayamos tenido que estar constantemente adaptándonos y un poco prácticamente ir a remolque de lo que nos iba marcando la situación diaria e irnos adaptando para poder dar respuesta a muchísimas cosas. Por un lado, a gestionar los servicios públicos esenciales en los momentos tan complicados, como después articular todas las medidas necesarias para poder ayudar a las personas que lo han pasado mal en esta pandemia y que lo siguen pasando mal, y también poniendo en marcha todas aquellas que tienen que ver con reactivación de la reactivación de la economía. ¿Cómo son las relaciones con el Partido Socialista? Pues muy bien, trabajamos codo con codo, la verdad. Tenemos reuniones periódicas, constantemente, consejos de gobierno, reuniones también de grupo preparando los plenos y comisiones plenarias, y la verdad que trabajamos como un solo equipo, no hay ningún tipo de problema, al contrario, colaboramos muchísimo y la verdad que es mi primera experiencia de gobierno, también hay que decirlo, pero sí que es verdad que no he visto esos rifirrafes que he podido ver en otras experiencias de gobierno con otros partidos, tal y como se ve desde fuera, pero puedo asegurar que desde dentro la máquina funciona muy bien en Granada. Públicamente sí que hubo un rifirrafe que trascendió, fue cuando se produjo el cese de Leopoldo Santos, el exdirector insular de Cultura del Cabildo, una persona muy cercana o de la confianza de Pedro Martín. Finalmente fue destituido, según se publicó, por un enfrentamiento con Concepción Rivero, con Conchi Rivero, su compañera consejera en el Cabildo de Tenerife, y de hecho usted acabó asumiendo el área o la gestión del área de Cultura. ¿Eso no ha provocado, digamos, que la situación se enfríe o se complique con el Partido Socialista? No, en este caso no. En este caso se da una situación un poco curiosa, y es que dentro de las áreas que gestiona Ciudadanos, pues había dos direcciones insulares que en este caso nombraba al Partido Socialista. No tenemos que obviar que el Partido Socialista tiene 11 consejeros y Ciudadanos 2, de tal manera que a la hora de hacer el reparto de directores insulares y personal de confianza, nosotros tenemos muchísimos menos cargos en este caso, ¿no? En el caso de Leopoldo Santos, pues bueno, pues la situación no funcionaba, y en este caso fui yo personalmente el que pidió el cese de Leopoldo Santos, y sin embargo ahora con la nueva persona que está nombrada, con el nuevo director, Alejandro Kravietz, la situación es completamente diferente. En las próximas semanas presentaremos en una rueda de prensa el nuevo plan director de Cultura para los próximos años en Tenerife, que hasta ahora no había, y la relación es completamente fluida, todo funciona de muchísimo mejor, y sobre todo, lo más importante es, se trabaja de forma en lo que prima es la gestión. En mis áreas, en Ciudadanos, lo que buscamos no es que prime la política, no somos un partido que tengamos mucha experiencia política, y siempre hemos dicho que cuando venimos aquí a la actividad pública lo que queremos es traer gente de la sociedad civil para aportar gestión y para aportar transparencia, y eso es lo que nos importa. Y la verdad que con Alejandro Kravietz está haciendo toda la relación muy fluida y está funcionando todo muy bien, y aún siendo, como todos ustedes saben, persona de la confianza de Pedro Domínguez. ¿Ustedes están satisfechos con la gestión que está haciendo el Partido Socialista en sus áreas, por ejemplo, en algunos asuntos que han generado polémica, incluso movilizaciones, como las políticas en Ancina? Bueno, hay muchísimos casos en los que, evidentemente, si gobiernas y quieres hacer algo, va a haber contestación popular, a favor y en contra. Entonces, en toda la toma de decisión siempre va a haber grupos que estén a favor y en contra. En este caso, bueno, pues está Ancina, está el CIDEMAT, hay otras situaciones. No, lo tenemos este fin de semana, la situación que se ha dado en el Parque Nacional del Teide, que si tomas decisiones tienes críticas y si no las tomas también. En fin, siempre la toma de decisiones conlleva críticas. Pero en este caso yo creo que las situaciones y las decisiones que se han tomado por parte del Partido Socialista y que nosotros hemos defendido, porque estamos en un grupo de gobierno y tenemos que defenderlo, evidentemente, porque estamos de acuerdo, yo creo que han sido las adecuadas. A lo mejor en algún momento determinado quizás la comunicación no se ha llevado bien, puede ser que no se haya llevado bien, pero yo creo que las decisiones y el fondo de todas las decisiones que se están tomando ahora mismo en el Cabildo van por el bien de la gestión del Cabildo y sobre todo por el bien de la gestión de los dineros públicos, que es lo que más interesa. Cuando dice que la comunicación no se ha llevado bien, ¿se refiere públicamente, internamente?
No, internamente hay comunicación fluida, pero a lo mejor, y lo reconozco en este caso desde mi partido político, es decir, somos nobles en política y a lo mejor ciertos asuntos que pueden ser más o menos complicados, pues si hubiéramos tenido un gran gabinete de comunicación de haber llevado 40 años en política, pues a lo mejor hubiéramos planteado la comunicación del SIDEMAT, por ejemplo, de otra forma, ¿no? Pero bueno, es así, nosotros estamos empezando en este tema, lo hacemos con toda la voluntad y la transparencia y en algunos momentos puede parecer que no se ha gestionado bien, pero digo, evidentemente si hubiéramos tenido todo ese poder de comunicación detrás, probablemente en algunos casos ni se hubiera enterado absolutamente nadie, en otros casos hubiera sido una realidad completamente diferente a la que hubiera sido. Uno de los caballos de batalla de Ciudadanos en campaña electoral y después cuando han llegado al gobierno insular ha sido la de intentar sanear o investigar, cuanto menos, la situación de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife. Gracias a las auditorías que se han encargado, a muchas de estas empresas se han detectado gastos irregulares, contrataciones irregulares, pagos sospechosos también irregulares con tarjetas de crédito en las empresas públicas sin ningún tipo de control. Por ejemplo, también esos pagos que se hacían en los casinos, invitaciones de consumiciones, en principio invitaciones de consumiciones, así se facturaban, que tampoco tienen justificación. O por último, el pelotazo de Geneto famoso del que hemos hablado tanto aquí en esta casa. Yo creo que a la gente le preocupa, más allá de que estos asuntos se hayan enviado, los que son importantes a la Fiscalía, o los que puedan tener responsabilidad penal, es si ustedes han corregido esa forma de actuar. Es decir, ustedes han cambiado el modo de contratar y ya no se está contratando de esa manera que han detectado las auditorías, han dejado de invitar a copas en los casinos o, por ejemplo, ¿están controlando el gasto de las tarjetas de crédito? Primero, por lo último que acabo de comentar, yo no tengo tarjeta de crédito del Cabildo ni de ninguna empresa del Cabildo. No tengo tarjetas de transporte gratuitas del Cabildo ni tarjetas gratuitas de Metropolitano. Yo hoy he cogido el tranvía 2 veces y he pagado con mi bono, con mi aplicación TENMAS, pagando como todo hijo de vecino. Pues claro que estas cosas no pueden permitirse. El que uno esté dirigiendo una empresa pública o estando en un área pública, todo este tipo de actuaciones, es que al final el dinero es público, el dinero es tuyo, es mío. No se puede gestionar alegremente ese dinero, y mucho menos en beneficio de unos u otros. Por tanto, la gestión tiene que ser transparente. Nosotros entramos no haciendo caza de brujas, y lo hemos dicho muchísimas veces, sino simplemente nos encontramos con una empresa y empezamos a ver irregularidades. ¿Por qué? Porque lo que queremos es orientar la empresa para que empiece a trabajar y empiece a trabajar de forma efectiva. Y al encontrarnos esta serie de cosas, lo que hacemos es investigar, tener toda la documentación, ponerla en manos del órgano fiscalizador, que en este caso es el interventor del Cabildo, y que sea él el que decida si hay irregularidades punibles o no punibles. ¿Seguimos trabajando con situaciones irregulares? Sí. Sigue habiendo situaciones irregulares que no son deseables. Las estamos corrigiendo, evidentemente. ¿En qué en concreto? ¿Qué situaciones irregulares? Pues en el caso de, que lo acabas de comentar tú, en el caso de Parque Científico, tenemos una empresa en la que se ha gestionado muchísimas cosas mal. Algunas son punibles y otras son de mala gestión, que podrán ser achacables a los gestores que estuvieran en los momentos y en algunos casos incluso hasta los técnicos. Porque al final quien sale perjudicado en este caso es la empresa y el administrado, es decir, la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se gestiona mal el dinero, se pierden subvenciones. Hemos tenido que devolver por parte de Parque Científico 6 millones de euros de una subvención con la que se han construido edificios que ya están construidos, y al devolver la subvención hay que aportarlo desde el Cabildo, esos 6 millones, por estar mal gestionado. Ahora tenemos otro apremio para devolver 8 millones y medio de Parque Científico y Tecnológico también por una mala gestión de la subvención, con lo cual tendremos que aportar otros 8 millones y medio de euros al capital de Parque Científico. Y luego nos encontramos con situaciones como la famosa hipoteca de los terrenos de Geneto, de 20 millones que han ido mermando la tesorería del Parque Científico, y bueno, y alguna que otra dejadez de funciones en la construcción de alguna urbanización en la que había que haber reclamado de una administración a otra un importe, en este caso $500.000 de euros, que no se ha reclamado, y al final ni el Ayuntamiento de La Laguna ni el Cabildo de Tenerife tiene nada que ver, y quien ha acabado pagando el pato es Parque Científico y Tecnológico, que se encuentra con otra deuda de $500.000 de euros por una mala gestión de 2 administraciones. Todo esto al final... ¿Se refiere al parque donde se encuentra el edificio del INPEC? Efectivamente, al Hogar Gomero, efectivamente, lo que es el parque urbano del Hogar Gomero. Estamos hablando ahora en conversaciones con el Ayuntamiento de La Laguna para intentar solventarnos. Estamos hablando de un tema que ya ha pasado muchos años y ahora intentar solventarlo va a ser bastante complicado. Pero que al final todo esto lo que hace es una empresa que tendría que ser la joya de la corona, porque es la que vamos a basar el cambio de modelo económico, del que tanto se lleva hablando tantos años, de que hay que cambiar el modelo económico de Tenerife porque no podemos depender exclusivamente del turismo, y ahí es donde está ese cambio, en la innovación, en traer empresas tecnológicas, empresas innovadoras, empresas deslocalizadas, nómadas digitales, y eso todo gira en torno a Parque Científico y Tecnológico y al ITER. Y justo
esas dos empresas, que son las joyas de la corona, han estado tan mal gestionadas que ahora mismo nos encontramos con Parque Científico y Tecnológico en una elaboración de un plan de saneamiento para poder reflotar la empresa más valiosa del Cabildo. ¿Hay cosas, digamos, o más irregularidades como las que se han detectado que todavía no conozca la opinión pública? Bueno, hay algunas cosas que se están investigando y se están analizando y se pondrán en manos de la intervención del Cabildo, y en función de lo que decida el interventor, pues se pondrán en manos de la Fiscalía, o simplemente serán irregularidades o, de la que tenemos muchísimas, y ya he puesto ya algún que otro ejemplo, mala gestión, no sabemos si interesada o no, pero mala gestión a fin de cuentas. Cuestiones relacionadas con empresas a las que usted ha nombrado, Parque Científico, con el ITER, supongo. Parque Científico, el ITER, podemos hablar de cosas que tienen que ver con Metropolitano, con TITSA, en fin, hay muchísimas empresas. Pues puedo poner un ejemplo. Cuando yo entro en el gobierno y entro en la parte de Parque Científico, perdón, en el caso del ITER, nos encontramos con un compromiso con Google para comprar un cable submarino entre Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Europa por 100 millones de euros. Un acuerdo pactado verbalmente, que luego hemos cerrado unas negociaciones y estamos trabajando en ello con Facebook, no con Google, por 15 millones de euros. ¿El mismo acuerdo? El mismo acuerdo. Hablaba Hondo de otras empresas públicas de las que ustedes han hablado y lo han hecho también en campaña. Usted sabe que a nosotros nos gusta mucho tirar de hemeroteca, y la primera entrevista que usted le hicieron en prensa fue esta que hemos encontrado en el periódico El Día, era el año 2019. Enrique Arriaga acaba de llegar a aterrizar en la política. Antes de esto no hemos encontrado nada con respecto a Enrique Arriaga. Se ve que usted, bueno, pues estaba lógicamente realizando su trabajo de funcionario, y ahí nos encontramos con este titular que llama la atención: los casinos y las bodegas insulares deben desaparecer. Bueno, Enrique, llevan 1 año y medio gobernando. De momento los casinos y las bodegas insulares no han desaparecido. ¿Van a desaparecer finalmente? Pues llevo 1 año y medio viendo esa foto y sí me gustaría hacer desaparecer esa foto de las flores que sale constantemente y recurrentemente en muchas noticias. Pero vamos a ver, lo que buscábamos en aquel momento, y lo decíamos y seguimos trabajando en ello, es en reorganizar y hacer el sector público del Cabildo más eficiente. Es un sector público que yo creo que es, y de hecho creo que puedo afirmarlo, es el sector público más grande de todas las corporaciones locales de España. Es decir, el Cabildo tiene un entramado de empresas y una cantidad de empresas que no hay ninguna otra administración pública en toda España que tenga tal magnitud de empresas. ¿Qué es lo que buscamos? Efectividad, y sobre todo que esas empresas no se utilicen de forma instrumental para evadir los controles de la administración, sino que cumplan su objetivo específico. Comentaba antes, Parque Científico y Tecnológico. Su objetivo es crear ecosistemas para buscar una alternativa real a la dependencia que tenemos del turismo. El ITER, investigación y más de más I, crear talento. Las bodegas insulares tenían un sentido en su momento, era dinamizar junto con todas las bodegas comarcales el sector vitivinícola. El sector vitivinícola está lo suficientemente maduro para funcionar solo, y de hecho ya funciona solo. Yo sigo defendiendo la desinversión en bodegas insulares. En el tema de los casinos nos encontramos con un problema, y es que Coalición Canaria sacó 2 procesos para desinversión y para venta de los casinos, y ninguno de los dos tuvo éxito. ¿Por qué? Porque había cosas que cuando se ve la contabilidad de casinos no son claras. Y hasta que no solventemos ese problema, tanto el problema de personal como el problema económico de casinos, no podemos poner una sociedad que cuando alguien desde fuera va a comprar y la ve, no le da buen feeling. Entonces ese problema habrá que arreglarlo, y después evidentemente habrá que desinvertir. Pero entiendo, por tanto, que ustedes mantienen la idea de que esas 2 empresas públicas en concreto desaparezcan. Sí, no solo esas 2. Ahora mismo estamos trabajando en la fusión del entramado de las empresas del ITER, de las 13, 14 empresas que tiene el ITER. Estamos hablando de las fusiones de las Canalink. Hay ahora mismo 3 Canalink: Canalink Bajaricom, Canalink África y Canalink. Vamos a intentar fusionarla. ¿Eso tiene algún sentido que hubiera 3 empresas Canalink? En su momento sí tenía sentido cuando creció. Yo, y lo digo y lo reconozco aquí alegremente, cuando veía el tramado de empresas del ITER, yo no lo entendía. Una vez uno entra en el fondo de la cuestión, pues sí tenían sentido algunas de ellas, pero quizás no el que estuvieran tan desperdigadas y tan diversificadas. Por ejemplo, el tema de Canalink tiene sentido, sí. Canalink es la empresa, o las 3 empresas son las que gestionan los cables submarinos que tenemos con África, con Madrid, con Mauritania, con Marruecos. Nadie lo sabe, pero nosotros, el Cabildo de Tenerife, es el proveedor de datos y voz de Marruecos y de Mauritania. De hecho, hace poco vino el ministro de Telecomunicaciones mauritano para llegar a un acuerdo nuevo con Canalink, pero que quería más ancho de banda. La isla de Gran Canaria está conectada con Tenerife por el cable del Cabildo de Tenerife, y es el cable que se le vende a terceros operadores, que en su momento se puso para hacer competencia telefónica. Por eso hizo que el tema de todo lo que tenía que ver con los datos pudiese hacerse competitivo, porque en aquel momento había un monopolio que era Telefónica, y ese es el objetivo de Canalink.
Y ahora no tiene sentido, es que me pareció entenderle como que no, ahora en su tiene, momento sí, pero ahora tiene sentido, pero no con tantas empresas. Tiene sentido con una única empresa que es accionariado prácticamente 100% Cabildo, y que hay otra empresa que es la que lleva el cable que tiene que ver con el anillo insular, que es el cable terrestre. Canalín lleva el cable marino, IT Cubo es otra empresa, lleva el cable terrestre. Lo lógico es fusionar las tres Canalín con IT Cubo y que sea que una sola empresa que tenga que ver con las telecomunicaciones de la isla de Tenerife y del archipiélago canario. Vamos a hablar de movilidad, que es un asunto que preocupa mucho a la gente. También hubo unas declaraciones, en este caso suyas, que generaron un debate muy intenso. Seguro que las recuerdas, fueron un poco después también de que se produjera la moción de censura. Las publicaba Diario de Avisos y tenían que ver, en este caso, bueno, no son estas exactamente. Vamos a hablar también del tren, le dijeron, la zona del sur de la isla, pero me gustaría ver el titular este. Enrique Arriaga: prevemos que el tranvía llegue a Los Rodeos en 3 años. Después de aquello, usted lo recordarán los espectadores, hubo un intenso debate. Finalmente esta propuesta se acabó retirando y a mí me gustaría saber a día de hoy cuál es la posición de Ciudadanos con respecto a la ampliación del tranvía a Los Rodeos. En primer lugar, la posición de Ciudadanos sigue siendo la misma. Hay que llevar el tranvía a Los Rodeos. Hay que llevar el tranvía a Los Rodeos. ¿Y cómo lo van a hacer? Otra cosa es que no la hemos retirado. La opción está paralizada. No está retirada. Hay mucha gente que le gusta decir que se ha retirado el proyecto. No, el proyecto sigue. El proyecto está ahí, está pendiente de volver, una vez se recupere la situación económica de la isla, el iniciar el proceso de consulta pública de participación ciudadana que se estableció en su momento y se contrató y está paralizado. Y una vez salga ese procedimiento, se verá cuáles de las alternativas elige la población para poder llevar a cabo este proyecto. Está ahí, está un poco parado. Evidentemente, el debate que ha surgido con el tema del tranvía ha sido mucho más fuerte de lo que esperábamos inicialmente. Si hubiéramos sacado adelante el proyecto del tranvía, en 3 años hubiera estado, pero al crearse esa oposición tan frontal, curiosamente por Coalición Canaria, que fue quien sacó adelante este proyecto, y curiosamente Coalición Canaria también se opone ahora al Tren del Sur y dice que lo que más importante es el Tren del Norte y no el Tren del Sur. En fin, dependiendo de en qué lado estemos, tenemos una opinión y tenemos otra. Esto es como un poco Groucho Marx, que es algo que yo no entiendo. Nosotros de Ciudadanos lo único que defendemos es el bien para la isla. El tranvía tiene que llegar a Los Rodeos, sí, para darle al aeropuerto de Los Rodeos la entidad que necesita, sobre todo porque además el aeropuerto de Los Rodeos, creemos de Ciudadanos, que tiene que desarrollarse para dar economía al norte. Se estaba empezando ya con los vuelos charter, los vuelos internacionales con el aeropuerto de Los Rodeos, porque al final el puerto de la Cruz y todo lo que es la zona del turismo del norte se está quedando aislada y hay que darle sentido a toda esa zona. Estamos invirtiendo muchísimo dinero en reconvertir la planta turística y el aeropuerto de Tenerife Norte es fundamental para darle ese desarrollo. La parte del tren del sur, de lo que es lo que llamamos nosotros el corredor del sur entre San Isidro y las Américas, ese es fundamental. Ese prácticamente no hay ni discusión. Lo veíamos, yo creo que nos sirve ahora sí la captura que veíamos antes, porque esto estaba también en la entrevista que le hacían en mayo y hablaban ustedes de que ustedes apuestan por el tren ligero. Apostábamos por ese tren, incluso hasta Ciudadanos, que es quien más oposición está poniendo en el Cabildo a los trenes. Pero eso también ha salido de la hoja de ruta, que es a lo que me refiero. Es decir, ustedes han planteado una línea que sigue defendiendo aquí, pero que es verdad que no están en la primera línea de la hoja de ruta política del Cabildo ahora mismo. Bueno, que no esté en la primera hoja de la primera línea, estamos trabajando en muchísimas líneas. Esa está ahí. De hecho, nosotros no hemos abandonado todavía el tema del Tren del Sur. Estamos decidiendo a ver qué pasa con la financiación del Tour. Digo, esa parte del corredor del sur estaba claro, incluso hasta Podemos tenía claro que esa parte era muy importante, y luego venía la otra parte. ¿La movilidad de Tenerife cambia o se resuelve con el Tren del Sur? No. La movilidad es un tema mucho más complejo, es un puzzle con muchísimas piezas que todas ellas son las que aportan. Hay algunas piezas que aportan más y otras aportan menos, ¿no? Pero ¿qué ocurría con ese Tren del Sur? Porque es una inversión multimillonaria, son 2.200 millones de euros que el Cabildo no se puede permitir. En este momento, además, mucho peor, invertir cuando hay otras necesidades mucho más acuciantes. Ahora, que vienen de una subvención finalista de Europa y podemos aprovecharla y no tiene nada que ver con el presupuesto de Cabildo ni con otras líneas, pues evidentemente sí ayuda. Y todo lo que sea ayudar a la movilidad de la isla en este momento en el que llevamos 15 años prácticamente paralizado, y lo decía el otro día en un pleno en el que estábamos hablando de proyectos que se aprobaban en el presupuesto, proyectos que estamos poniendo ahora en licitación del año 2013. 2013. Es decir, necesidades que están detectadas en el 2013 que todavía no se han puesto en marcha. Es decir, llevamos mucho retraso, con lo cual no podemos perder ni un minuto más. ¿Y habrá Tren del Sur o tranvía, la ampliación hasta Los Rodeos, en este mandato, por lo menos inicio? ¿Se retomarán esos proyectos en este mandato? Bueno, el tranvía a Los Rodeos está pendiente de este estudio de participación ciudadana, sobre todo de la elección de la alternativa. Pero que además también, yo creo que además se ha manipulado mucho con lo que tiene que ver con este tranvía, porque se ha dado por hecho que lo que quiere el Cabildo de Tenerife es que vaya por la Ruta 1, que es por la calle del Juego, Juana la Blanca, que es la zona que más afecta al comercio. Al contrario, esa es la zona más complicada.
Si a mí me pregunta personalmente, yo prefiero la opción 2, que es la que va por Pablo Iglesias, y que no molesta absolutamente a nadie. Pero claro, si decimos de entrada que esa es la opción, pues habrá mucha gente y probablemente los comerciantes de La Laguna no se hubieran manifestado en contra. Pero bueno, vamos a abrir ese debate, vamos a trasladar a la ciudadanía cuáles son las alternativas y en función de esas se decidirá. ¿Esperamos ponerlo en marcha? Yo espero que sí. Espero que sí. Por lo pronto, en este mandato. Va con mucho retraso, evidentemente, por todo lo que hemos hablado, pero una vez se tome la decisión de si se hace o no se hace y por dónde se hace, hay que elaborar el proyecto, que viene siendo 1 o 2 años, modificar el planeamiento y luego licitar lo que es la obra. O sea, igual, si fuésemos muy lanzados, pues a lo mejor podríamos meterlo en esta legislatura. ¿Y seguirán adelante incluso si no cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna? Bueno, vamos a ver, esto es un proyecto que no depende solo del Ayuntamiento de La Laguna. Y yo lo he dicho y aquí sí que quizás en algún caso pues difiero de Pedro Martín en este caso. Es decir, La Laguna es la zona por la que pasa ese tramo, pero el aeropuerto de Los Rodeos no es de La Laguna. El aeropuerto de Los Rodeos es una infraestructura insular y que depende muchísima gente. La gente que viene de La Palma a hacerse una prueba de resonancia magnética en el hospital universitario viene por el aeropuerto y podría coger el tranvía para hacerse la prueba. Es decir, estamos hablando de que trasciende un poco al ámbito municipal. Lo mismo que la circunvalación de La Laguna, la pasarela del Padre Anchieta y todas las obras que están en el núcleo de La Laguna. Al final, todos los caminos, como decían, todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos pasan por La Laguna. Y al final es ese cuello de botella que hay y La Laguna en algunas cosas tiene razón y en otras cosas tiene que ser solidario. Y ahí tenemos que buscar la participación del Ayuntamiento de La Laguna para que, cumpliendo los requisitos para que todo salga bien y no perjudiquemos a nadie, se puedan hacer las infraestructuras fundamentales para la isla de Tenerife. Para simplificarlo mucho, ¿no tendrá entonces el Ayuntamiento de La Laguna una opción de veto en el proyecto del tranvía de Los Rodeos? Desde mi punto de vista no lo debería tener. Fíjese, la movilidad no solo pasa por los trenes, no solo pasa por el tranvía, pasa también, lógicamente, por la TF5, que al final está todo muy relacionado. Usted ha hablado de que es un sistema. Y nosotros también nos gusta mucho, no solo mirar en la hemeroteca, sino preguntarle a la gente a través de las redes sociales y de la red social Twitter, en este caso, que es la que más usamos. Y le han dejado una serie de preguntas, por supuesto, como no voy a ser de otra manera, ha caído una pregunta sobre movilidad y sobre la TF5. Se la dejaba Natalia. ¿Cómo se plantea solucionar los atascos monumentales de la TF5? Yo creo que esta pregunta se la habrán hecho, si no 200 veces, probablemente más de una decena de veces en lo que lleva como presidente del Cabildo. Yo he leído incluso algunas declaraciones suyas que en principio también planteaba intentar solucionar esto en este mandato. ¿Cómo lo va a solucionar y sobre todo lo va a solucionar en este mandato? ¿Se puede solucionar en este mandato? Sí, y se puede solucionar aplicando las medidas planificadas en el año 2006. Es tan sencillo como eso. Medidas que se tuvieron en cuenta en los diferentes planeamientos en el año 2006, que tenían sus estudios de impacto y sus proyectos y sus ejecuciones, tendrían que estar ya terminadas y tendrían que haber dado solución a los problemas de la circulación en Tenerife desde hace muchos años. ¿Qué medidas son esas? Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el tráfico en el Padre Anchieta, la pasarela del Padre Anchieta, el soterramiento de la TF24, que es la carretera que viene de La Esperanza, que va a dar al núcleo del Padre Anchieta, el tercer carril de la TF5 entre Guamasa y Los Rodeos, que es donde realmente está el núcleo y ese cuello de botella, y sobre todo la circunvalación de La Laguna. Esas 4 actuaciones, de las que 3 dependen del Cabildo y unas del Gobierno de Canarias, se van a poner en marcha en esta legislatura. De hecho, el soterramiento de la TF24 ya está en licitación, se aprobó antes de Navidades, está ahora mismo en proceso de presentación de oferta. La pasarela del Padre Anchieta a lo largo del mes de febrero se sacará a licitación y el tercer carril de la TF5, que es una obra del Gobierno de Canarias, que en su momento se convenió con el Cabildo para que le llevara a cabo el Cabildo, lleva un trámite un poco más complicado, pero intentamos y ya tenemos una partida este año para ponerla en marcha. Por parte del Gobierno de Canarias ya se está licitando el proyecto de obra y ejecución de la misma, de esa circunvalación, pero bueno, son obras de 2, 3, 4 años que empezarán ya a funcionar. O sea, nosotros lo que no queremos es ponernos la medallita y solo dedicarnos a las obras que se acaben antes del final de la legislatura o antes de las elecciones. No, hay que poner en marcha las obras necesarias para solventarlo. ¿Que las inaugura otro? Que las inaugure otro, no hay ningún problema. Lo más importante es ponerlas en marcha cuanto antes. Esperemos que avancen esos expedientes administrativos, que podamos ver las obras y que sirvan y que sean una solución, no sea un gasto de dinero que al final no solucione el problema. De todas formas, otro de los problemas que también está un poco vinculado con la movilidad, pero que sí ha generado
pues sobre todo malestar en la ciudadanía por la situación de pandemia que vivimos, usted lo nombraba antes, es la situación de los accesos al Teide este fin de semana con la llegada de la nieve. Le pregunta Juan Miguel Pérez, es posible, pregunta, ¿qué le parece esta imagen? Ahora veremos, la imagen es propia de la situación que se está padeciendo. ¿Por qué no se prohibió el aparcamiento en el carril para facilitar el acceso a los medios sanitarios policiales? Y vamos a ver la imagen que es de Meteo La Matanza, bueno, la habrán visto ustedes también en las redes sociales y en algún medio de comunicación. Ahí le dejo la pregunta de Juan Miguel. La verdad es que sorprende muchísimo esta imagen en la situación en la que estamos. Esta foto sorprende en la situación en la que estamos, como tú bien comentas, porque estamos en nivel 3, estábamos en nivel 3 de restricciones de pandemia. Pero esta misma foto la podemos tirar para detrás y seguramente vamos cambiando los años y lo vamos mirando. Sin duda. ¿Por qué no se prohibió el aparcamiento? El aparcamiento no estaba autorizado. El aparcamiento no está autorizado. Nadie va a autorizar aparcar en la vía pública. Hay pocos arcenes en los que se puede aparcar en el Parque Nacional del Teide. Hay algunos apartaderos en los que nos encargamos en los trabajos previos de limpiar bien lo que era la zona de miradores y la zona de aparcamiento de los miradores, pero luego están los imponderables y la actuación individual de cada uno que la preveíamos, pero no podíamos hacer mucho más. Es decir, ¿y no podían cerrar los accesos si preveían que esto iba a pasar? Es muy difícil cerrar una carretera que no tiene ningún problema de seguridad y cerrarlo directamente. Si hubiéramos cerrado los accesos, tenemos que haber cerrado los accesos desde la TF5, la TF1 y la carretera y la TF1 a la altura del Chío. Se suele hacer cuando hay nieve, cuando por un tema de seguridad se cierran los accesos al Teide. No, vamos a ver, cuando hay temas de seguridad se cierran los accesos al Teide. En este momento la carretera de la Orotava, la carretera de Chío y la carretera de Vilaflor no tenían ningún tipo de restricción. Y eso era un ente o un sistema independiente del problema que se gestionaba, y esto hay que analizarlo un poco más, es decir, las decisiones no se toman gratuitamente, sino se toman por parte de los expertos y analizándolo bien. El único problema que se iba a producir, el problema real, era donde estaba la nieve, que era en el tramo de Izaña. Con lo cual, nosotros no podemos cortar el acceso al parador, a los Roques de García, al teleférico, por el sur, ni por el norte, ni por la Orotava. Esos accesos estaban abiertos. Y previendo que el problema de tráfico se iba a organizar o de colapso en la zona de Izaña, teníamos dos opciones, o hacerlo en sentido descendente o hacerlo en sentido ascendente. Se analizaron las dos situaciones y se llegó a la conclusión de que lo mejor era hacerlo en sentido descendente. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Cuando la gente va accediendo al Teide y se van formando los flujos de tráfico, llegan a ver la nieve y acaban de ver la nieve, salen por La Esperanza y ya no vuelven al parque. Si la gente sube por La Esperanza, ve la nieve y sale, se encuentra con todo el flujo de la gente que va al Parque Nacional del Teide y ahí es donde lo colapsamos. Si hay que coger un equipo de emergencia y hay que sacarlo en sentido hospitales, es mucho mejor sacarlo en sentido descendente, porque en sentido ascendente las ambulancias, y quiero que lo sepan, estaban en las Cañadas, en el Portillo Alto, ahí están las ambulancias. Y esas son las que van a acceder. Acceden las ambulancias y salen en sentido descendente. Si dejamos los dos carriles de La Esperanza abiertos, viendo esas imágenes, el caos que se hubiera montado de gente subiendo y bajando hubiera sido... Pero entonces, por lo que yo le entiendo, Enrique, esto no se podía evitar. Vamos a ver, esto se puede evitar porque por mucho que se den las consignas de qué se debe y qué no se debe hacer, la libertad individual de cada uno hace que no se respeten las medidas de confinamiento, no se respeten las medidas de circulación y que se den situaciones como esta. La Guardia Civil estaba para arriba y para abajo y poniendo, en algunos casos, poniendo multas. Pero, muchas multas no puso, ¿no? Porque, de verdad, insisto, o sea, claro, al final la situación se descontroló, eso es evidente. ¿Y cuál es la situación de poner multas? Cerramos los accesos al Teide. ¿Tú crees que no se hubiera montado? Imagínate que ahí había 15.000 coches. Pero, o sea, ¿esto no es una situación de seguridad o de riesgo también? Sí, 15.000 coches. Había hablado mucha gente de poner el operativo de guagua. Sí. Estamos hablando que ya se puso en una ocasión. Estamos hablando que el transporte público lo tenemos limitado al 50%, ojo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Ponemos más guaguas para que la gente suba? Para que suban los que puedan. Pero sí que no se puede subir. El problema es que no se puede subir, David. Ahora, yo no puedo impedir que alguien suba en su coche. O sea, bueno, yo lo que no puedo hacer es, si estamos de manera en nivel 3 de controlada, pandemia y no se puede subir, encima poner guagua. Eso es lo que no puedo hacer. Ni podemos hacer desde el camino. O sea, en este caso, ¿qué hacemos? Previendo y vamos a llamarlo así, novelería, imprudencia de mucha gente, intentar que esa imprudencia afecte lo menos posible. Si yo pongo, hay muchas opciones que se han puesto sobre la mesa. Aforos, pedir un certificado vía internet como para subir a la parte alta del Teide. Si yo pongo un aforo de 3.000 vehículos, cuando llegue el 3.001, ¿qué pasa? Cierro. Hombre, de eso se tratan los aforos, ¿no? Igual que están los aforos en los centros comerciales y sí. Cierro la carretera. ¿Se va a montar atasco o no se va a montar atasco? Casi que es peor que lo cierre.
Los expertos... Para eso están los técnicos, para eso están los técnicos. Efectivamente, para eso no. están los técnicos. Pero sí es verdad que, bueno, es tema de debate y me parece muy bien. Lo que pasa es que también es verdad que últimamente todos los canarios y todos los españoles tenemos dentro de cada uno de nosotros un profesor, un entrenador de fútbol, últimamente epidemiólogos también tenemos dentro y también ahora expertos en movilidad. No, pero eso ha sido siempre. Eso no es Esto ha sido siempre. Entonces nosotros hemos puesto, y de hecho hemos recibido felicitaciones de muchos organismos de seguridad y de equipos de emergencia diciendo que este año, con esto que hemos visto ahí, ha sido el año en el que mejor ha ido el operativo de Nevada. No pongo en duda que sea el mejor año, pero también yo creo razonable las críticas ante una imagen como esta en una situación como la que estamos. Me parecen razonables. Y soy el primero que las critica. Yo quiero decir que es verdad que hay gente que opina muchas veces sin saber, pero también es normal que ante una situación así la gente se pueda sentir molesta por esas imágenes, porque probablemente habrá mucha gente que le hubiera gustado estar ese día en el Teide y se quedó en su casa. Sí, sí, sí. Vamos con la última pregunta que le han dejado a través de Twitter y así cambiamos de tercio porque usted también es coordinador de Ciudadanos a nivel regional y yo creo que es un asunto muy interesante el que le preguntan, con un poquito de mala leche, como suelen ser a veces nuestros espectadores, pero yo creo que de manera educada yo creo que es interesante. ¿Cómo calificaría su relación con Vidina Espino y cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Puede asegurar, como lo hizo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que no va a haber moción de censura? Se refiere al Gobierno de Canarias. Muchas gracias. La pregunta de José Luis López Albert. ¿Cuándo fue la última vez que le hablé con Vidina Espino? La semana pasada. O sea, tiene una relación fluida, entiendo. Sí, sí, vía grupos de WhatsApp de trabajo, diferentes grupos de trabajo que tenemos de prensa, comunicación, acción institucional, pero telefónicamente hablé con ella, pues yo creo que fue el miércoles pasado. El miércoles pasado hablé con ella y bueno, no hay ningún tipo de problema con Vidina Espino. Luego, lo que ¿Se ha superado lo del tamallazo ya? Bueno, yo creo que eso quedó atrás. Había muchas cosas que se dijeron en aquel momento que yo creo que en esta nueva etapa de Ciudadanos tenemos que olvidar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos y tirar para adelante en función de la nueva línea política que ha marcado el partido. ¿Le han perdonado esos comportamientos, entiendo, en cierto modo? Bueno, no perdonado. Vamos a ver, ha habido situaciones, ha habido críticas, ha habido expedientes disciplinarios, ha habido muchas situaciones. Ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos una nueva directiva, tenemos una nueva estructura orgánica y tenemos que trabajar todos a una. Si alguien no quiere estar en esta estructura orgánica ni en esta línea de trabajo que se ha marcado con la nueva etapa en la que está Inés Arrimadas al frente del partido, lo tiene muy claro y lo he dicho en muchísimos sitios. Puede abandonar el partido cuando quiera. Ahora, si quieres trabajar en esta línea, tienes las puertas abiertas y para eso estamos trabajando. El que yo asegurara de la moción de censura, yo en aquel momento, y lo voy a decir claro, yo no era nadie. En este caso, ni era coordinador de Ciudadanos, yo soy coordinador de Ciudadanos del mes de octubre, en aquel momento era vicepresidente del Cabildo y poco tenía que hacer orgánicamente. Vale, ahora que sí lo es, ¿estará Ciudadanos en alguna operación de moción de censura al gobierno de Ángel Víctor Torres? No. No, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ahora mismo lo importante es que el gobierno de Ángel Víctor Torres, y así lo está haciendo, y si no, lo criticaremos desde Ciudadanos, desde la oposición, es ponerse a trabajar para conseguir que la economía de la... Bueno, primero, lo más importante y prioritario, que se siga con el proceso de vacunación y se acabe cuanto antes, el ayudar a las personas y a aquellos que más lo necesitan y el ayudar a reactivar la economía de nuestro archipiélago lo antes posible. Para eso necesitan estabilidad y para eso nos tendrán a nosotros para ayudarlos en lo que necesiten. En el caso de que no lo hagan de forma adecuada o que lo hagan con la celeridad que todos necesitamos, estará Ciudadanos para criticarlo. Pero nosotros en ningún caso vamos a estar para juegos de sillones en este momento. Enrique Arriaga, nos hemos pasado el tiempo que tenemos para cada entrevista, pero a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que hemos tratado muchos asuntos, podíamos haber tratado otros muchos, pero bueno, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí, que como siempre acepte la llamada de Mírame Televisión. Hemos de decir que en su caso no nos cuesta nada conseguir una entrevista con usted y no deja de ser un cargo muy importante como vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Y aprovecho yo para también lanzar un poco el mensaje a otros políticos a los que llamamos aquí para la entrevista de Canarias al Día, con los que nos cuesta un poquito más tenerlos sentados. No pasa nada, puede venir un vicepresidente, podemos preguntarle por cosas que pueden generar polémica, que incluso pueden ser incómodas, se responde y bueno, pues yo creo que eso ayuda a la transparencia y a conocer un poco más cómo gestionan nuestros políticos las administraciones públicas. Así que Enrique Arriaga, de verdad, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y coordinador regional de Ciudadanos en Canarias ha estado hoy aquí en la entrevista de Canarias al Día. Nosotros volvemos, será, eso sí, el próximo jueves, pero no se pierdan toda la programación de Mírame Televisión. En unos minutos llega la información deportiva. Mañana la tertulia con Manuel Artiles. El miércoles Canarias 8 con José Denis. El jueves volvemos aquí en la entrevista de Canarias al Día. La verdad es que en una situación tan complicada no paramos de producir programas aquí en esta casa en Mírame Televisión y eso es gracias a su apoyo. Así que no dejen de verlos.